Mis hermanos, este pasaje es un pasaje muy conocido. Yo creo que todos hemos escuchado muchas predicaciones, hay hasta libros escritos, porque este es un pasaje central del Evangelio de Mateo. Prácticamente este pasaje, si estuviéramos considerando una cordillera, es uno de los puntos altos de la revelación de Mateo, porque muchas de las cosas que venían dándose en lo que nos viene narrando el evangelista comienza a hacerse realidad y claras, especialmente en el corazón de los discípulos. El versículo comienza ahí en el 21 diciendo que desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Entonces, este pasaje de alguna manera cierra lo que ha sido la experiencia del ministerio del Señor Jesús de casi 3 años para dirigirlo a su última jornada, que es en relación a él dirigirse a Jerusalén para dar su vida por los discípulos. Y cerrando esas jornadas largas de predicación, de muchos milagros y de hacer muchas obras, todo eso había culminado con que los discípulos habían tenido claridad, habían tenido revelación de quién era el Señor y cuál era su propósito, porque en los versículos anteriores podíamos ver que el Señor les había preguntado a los discípulos que quién era Él. Eso se encuentra en el versículo 15 en adelante. Y Pedro, como cantábamos, decía, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Significa que todo ese proceso de discipulado del Señor con sus apóstoles los había llevado a que ellos conocieran quién era Él. Y esa revelación es vital, es importante, tanto que el Señor le dice a Pedro que Él es bienaventurado porque esa revelación no fue algo que Él recibió de los hombres, sino de parte de Dios. Inmediatamente Jesús le dice a Pedro, y yo te digo que sobre aquello que acabas de confesar, esa roca, esa revelación, yo voy a edificar mi iglesia. Y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Significa que no solo los apóstoles habían conocido quién era Cristo, sino el propósito de Cristo, que era edificar una iglesia. Y ese es un trabajo que Cristo venía haciendo en el corazón de los apóstoles y que para este punto llega a un punto donde esto es entendido por ellos. Ahora Cristo se dirige a Jerusalén y les va a decir las palabras que acabamos de leer. ¿Y por qué es importante entender el contexto? Porque el contexto nos va a mostrar, hermanos, que la revelación de Dios para nosotros como hombres y como hijos suyos es progresiva. La revelación de Dios comienza revelándonos a su Hijo Jesucristo. ¿Quién es Él? Ellos entendieron que era el Mesías escogido de Israel, el Hijo de Dios. Pero no solo entendieron eso, entendieron que Él tenía un propósito. Él iba a edificar su iglesia. Y algunos, por la gracia de Dios, hemos conocido a Jesucristo. Y no solo eso, por la gracia de Dios, Él nos ha mostrado que Él tiene un propósito. Y ese propósito es edificar un pueblo para sí mismo. Y a ese pueblo le llama su iglesia, su amada, su casa espiritual. Pero, como decíamos, la revelación es progresiva. Y aquí en estos versos que leímos y que vamos a meditar, Cristo comienza a mostrarles cómo es que Él, siendo el Hijo eterno de Dios, el Mesías de Israel, Él va a llevar a cabo su propósito. Y no solo eso, cómo es que Él va a enseñarle a sus discípulos a participar en ese propósito. Y aquí viene a un punto central. Ya venimos en asuntos importantes, conocer a Cristo, conocer su propósito en la iglesia, pero es necesario que tanto los discípulos como cada uno de los que estamos acá, entendamos que para que Cristo pudiera ser ese gran Señor, Él tenía que ir a Jerusalén y morir. Pero no solo tenemos que entender lo importante y lo vital del mensaje de la cruz, sino también tenemos que entender que eso que Cristo hizo una vez y para siempre por nosotros, no es solo un mensaje que predicamos, en el cual nos deleitamos y en el cual tenemos seguridad
y confianza para salvación, sino que ese mensaje también abre para nosotros un camino. Y que si queremos conocer y caminar con Dios en esos propósitos que Él tiene, tenemos que aprender también a negarnos, a tomar nuestra cruz y seguirle. Entonces, este pasaje va a abrirnos esos dos aspectos de la voluntad de Dios para nosotros. La importancia de la cruz como medio único para salvación de todos los hombres y la importancia de negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo para que el propósito de Dios se cumpla en cada uno de nosotros. Entonces, entendiendo un poco el contexto, vamos a leer los versículos y vamos a ir meditando en cada uno de ellos y el Señor sea hablando a nuestros corazones. Amén. Entonces dice ahí, donde comenzamos, mis hermanos. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho. Le era necesario. Imagínense que ellos acababan de tener una experiencia gloriosa de revelación, principalmente Pedro, pero Pedro con los otros. Seguramente eso trajo un impacto, una alegría a sus corazones, una expectativa. Si este es el Mesías de Israel, nosotros somos sus discípulos y Él nos va a dar su autoridad. Imagínense el lugar que nos corresponde. Pero ahora el Señor comienza a decirles que le era necesario ir a Jerusalén. Pero no solo que le era necesario, sino dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Aquí Jesús ya no está hablando ambiguamente. Él dice que tiene que ir a Jerusalén, tiene que padecer, tiene que ser entregado y tiene que morir. ¿Por qué era necesario? Bueno, para que Jesús llegara a ser el Mesías de Israel, el Salvador, y para que Él tuviera un pueblo, Él tenía que pagar un precio. Tenía que morir, tenía que entregarse. No era solo que Dios quería hacer algo para que el propósito de Dios se cumpliera. Cristo había escogido pagar con su propia vida. Ese era el precio, era la base de toda aquella edificación que Él mismo dijo que iba a suceder. Pero no solo iba a morir, también iba a resucitar. Ese es el mensaje de Jesús para sus discípulos. Pero como decíamos, no solo para sus discípulos, para todos los hombres. Era necesario que Jesús visitara este mundo. Pero no solo que visitara este mundo. Era necesario que Él hiciera las obras que hizo. Predicara el mensaje que predicó. Pero sobre todo el propósito principal de Jesús era venir a morir una muerte expiatoria por todos nosotros. Qué importante, hermanos, es el mensaje de la cruz. Y qué importante que nosotros lo entendamos. Tal vez es posible que la mayoría de los que estamos aquí seamos creyentes. Tal vez hay algunos que no. Pero yo quisiera decirle a los que ya lo conocen, como a los que hasta ahora están escuchando el Evangelio, que si hay algo que usted y yo necesitamos entender a profundidad es a qué vino Cristo. ¿Por qué enseñó lo que Cristo enseñó? ¿Y por qué murió de la manera que Él murió? Esa muerte encierra el misterio de Dios. Esa muerte encierra el amor de Dios hacia nosotros. Esa muerte es el gran mensaje de salvación para todos los hombres, donde Cristo en la cruz, como en un púlpito, predicó al mundo perdido que venía a rescatarlo. Dios se tomó muy en serio nuestras vidas, hermano, nuestro futuro eterno, nuestros pecados. Y de manera graciosa y amorosa envió a Cristo a morir por ellos. Ahora, ese mensaje que para muchos de nosotros es obvio, es claro, los discípulos no lo entendían. Porque inmediatamente en el verso 22, Pedro, tomando aparte, dice ahí,
comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pedro, en su visión mesiánica, él no entendía cómo el Hijo de Dios, el Mesías de Israel, aquel que le estaba siguiendo y sirviendo, aquel que le estaba proclamando, cómo iba a ir a Jerusalén y cómo iba a morir, cómo iba a sufrir. Y entonces Pedro toma aparte y comienza a reconvenirle. Esa palabra reconvenirle en el griego da la idea de alguien que habla con autoridad sobre otro, ¿sí? Realmente es una palabra que se usa para un líder cuando habla a una persona que está bajo su autoridad. Entonces imagínense a Pedro reconviniendo al Señor. Pedro en una actitud arrogante le dice: Señor, ¿cómo se te ocurre? Estamos llegando a un punto importante, tienes muchos seguidores, hemos entendido quién eres, cómo vas a morir. De ninguna manera esto suceda. Hermanos, para los discípulos el mensaje de la cruz no era un mensaje claro, no era entendido, era algo extraño. ¿Cómo va a ir a Jerusalén? ¿Cómo va a ser humillado? ¿Y cómo va a morir? Pedro no entendía. Como algunas personas no entienden lo importante que es la obra de Cristo en la cruz. Para ellos puede ser un adorno de la religión cristiana. Para ellos puede ser un asunto histórico o un asunto católico, simplemente de una imagen de un Cristo crucificado. Ellos no entienden que si Cristo no hubiera muerto por nosotros, no habría ninguna esperanza de salvación para el hombre. Ni todas nuestras buenas obras pudieran obtener algo del favor y la misericordia de Dios. Nuestro pecado era tan grande y nuestro juicio tan seguro que solo el Santo Hijo de Dios podía librarnos de la condenación. Pero Pedro hasta este punto no entendía. Como muchas veces nosotros vivimos sin Dios, sin esperanza y sin entender el Evangelio, pensando que podemos vivir de cualquier manera y que lo que Cristo dijo e hizo no tiene relevancia para nosotros. Y si estamos pensando aún así, estamos equivocados. Como nos vamos a dar cuenta, si usted no entiende a qué vino Cristo, tal vez de la misma manera que estaba hablando Pedro, usted ha sido engañado por Satanás. Porque Satanás engaña a los hombres para que no entiendan a qué vino Cristo, por qué Cristo murió por ellos y el amor y el propósito que Cristo tiene para sus vidas. Pedro en su sabiduría humana, Pedro en su prudencia humana, Pedro en su amor natural no quería ver a su Señor yendo a Jerusalén a morir. Pero sin darse cuenta, Pedro se estaba oponiendo al propósito de Dios. Sin darse cuenta, Pedro estaba resistiendo a Cristo en su llamado más glorioso e importante. Imagínense, en ninguna manera esto te acontezca, le dijo Pedro. Imagínense si el Señor hubiera hecho caso a lo que Pedro dijo, hermanos. Terrible, ¿no? ¿Dónde estaríamos? Miren la respuesta de Jesús para Pedro. Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. A primera vista, cualquiera que lee el Evangelio descuidadamente dice: no, pero Pedro, movido por un asunto natural, estaba pidiendo algo lógico. No era lógico para Dios. Era una obra del diablo. Era una astucia de Satanás que le habían cegado a Pedro en ese momento para no entender lo importante que iba a ser Cristo. Hermanos, y podríamos decir eso de cualquier persona. Cuando la persona no entiende el mensaje de Cristo, la obra de Cristo, el propósito de Cristo, la salvación de Cristo, lo que Cristo hizo, esa persona lastimosamente, dice Pablo, está cegada por Satanás para que la luz del Evangelio no le resplandezca. Y si nosotros en algún momento
comenzamos a entender, comenzamos a acercarnos a Dios, debemos entender que el único medio para podernos reconciliar con Él y caminar con Él es a través de Cristo y este crucificado. Solo la cruz, hermanos, es la llave que nos abre la puerta del cielo. Al cielo los hombres no van a entrar por buenas obras, al cielo no van a entrar por ser buenas personas, al cielo no se puede entrar con dinero, con religiosidad, con no haber hecho esto, aquello. La única manera de entrar al cielo es a través de Cristo y de su muerte. Por eso Cristo fue tan firme con Pedro, ¿no? Mira esas palabras: quítate delante de mí, Satanás. Sí. Jesús vio esa idea diabólica, maligna. ¿Sí? Y dice, ¿por qué? Me eres tropiezo. O sea, esas palabras de Pedro sutiles eran, ¿qué, hermanos? Un tropiezo. Esa expresión se usaba como cuando usted le ponía una trampa a un animal para cazarlo. Tropiezo, algo que usted usa para capturar una presa. Entonces, de alguna manera, Jesús vio que esas palabras de Pedro eran una artimaña, una astucia, una trampa para que él tropezara en su propósito. Y es interesante, hermanos, que Pedro, unos versículos anteriormente, de hecho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús le ha dicho, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pasó de estar iluminado por el Padre a estar cegado por Satanás. Qué misterio, ¿no, hermanos? Como nosotros a veces de hombres podemos pasar un momento hasta tener entendimiento en algo y en otro asunto estar cegados, engañados. ¿Cuál fue la razón o la base que usó el maligno para que Pedro dijera semejante torpeza? Dice ahí, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. O sea, Pedro, tú estás mirando esto que yo te acabo de decir desde tu perspectiva humana, con tus motivaciones humanas, con tus ojos terrenales, pero no estás poniendo la mira en Dios ni en las cosas de Dios. Hermanos, nosotros podemos ser engañados cuando nuestro corazón solo se centra en nosotros mismos y en nuestros asuntos. No vemos a Dios, no vemos su propósito, no vemos su palabra. Juzgamos todo bajo nuestra propia sabiduría y prudencia. Ahí es donde somos engañados. Cuando el hombre mira las cosas, interpreta las cosas solo a la luz de su propia sabiduría o solo a la luz de su propia prudencia, generalmente es engañado. Por eso las personas son tan simples. Por eso las personas son engañadas fácilmente. Por eso las personas son fácilmente influenciadas por el mismo diablo. Porque las personas están buscando sus propios caminos, sus propios deseos, sus propios propósitos. Y no ven más allá de lo que ven sus propios ojos. Y eso es tan peligroso, hermanos. Nosotros no podemos confiar, como vamos a ver ahora, en nosotros mismos. Ni en lo que vemos, ni en lo que pensamos. Porque fácilmente nos engañamos. Entonces, la primera parte de este pasaje, hermanos, centra a los discípulos en la obra de la cruz. A Jesús le era necesario ir a Jerusalén y morir. A Jesús le era necesario ir a Jerusalén y pagar un precio y resucitar, porque esa era la base de nuestra fe. Y Jesús caminó ese camino, abrazó esa obra y cumplió la voluntad del Padre, y por eso tenemos salvación. Por eso hoy podemos reunirnos a cantar, por eso hoy podemos reunirnos a orar. Ahora, si el mensaje de la cruz no es nuestra alabanza, no es nuestro gozo, no es nuestra alegría, no es el lugar donde Dios nos cautivó, tal vez no hemos llegado a conocer a Cristo. Pero inmediatamente los versos siguientes
ya no se van a centrar en Cristo, se van a centrar en Pedro. Porque Cristo tenía claro a qué iba a Jerusalén. Cristo tenía claro su obra, su propósito. Pero ahora Él quiere que ese camino también quede claro en el corazón de Pedro. Y no solo de Pedro, evidentemente de cada uno de nosotros. Entonces vamos a leer el verso 24. Yo quisiera llamar la atención, mi hermano. Yo sé que a veces estamos cansados, pero centrémonos en la palabra, hermanos. Dios tiene para cosas preciosas siempre para hablarnos. Él espera que oigamos la palabra con una buena actitud. Amén. Dice ahí el verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Ahora Jesús pasa a mostrarnos su obra, podríamos decir, a mostrarnos su discipulado. El problema errado está en Pedro, y Pedro ya es un discípulo. Entonces Jesús no solo le muestra lo importante de la obra que él va a hacer, sino ahora Jesús le va a mostrar cómo es el camino de aquellos que quieren seguirle. Y eso es importante porque muchos de nosotros decimos que somos discípulos de Cristo. Y para ser parte del propósito de Cristo debemos entender cómo Cristo vivió y la manera que Él caminó y lo que enseñó a aquellos que desean seguirle. Recuerde que Pedro en este momento está confundido por la obra de Satanás, viviendo según sus propios caminos. Y a veces hay cristianos así, hermanos. Cristianos que están viviendo según su propio corazón. Cristianos que están desalineados con la voluntad de Dios. Cristianos que están caminando y se están desviando. Y son discípulos. Pero tal vez siguiendo su propio corazón se han extraviado. Y lo que Jesús va a decir, hermano, no es en ningún sentido algo simple. Aunque son cortas frases, son frases fundamentales para nuestro andar. Son frases importantes para poder caminar con Cristo y cumplir su propósito. Entonces dice ahí, entonces Jesús dijo a sus discípulos, lo primero que Él dice es, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Primero dice que este discipulado es voluntario. Si alguno quiere. Jesús comienza a mostrarnos que Él no fuerza nuestra voluntad. Si usted no quiere, no puede. Si usted no quiere, usted puede irse por otros caminos. Si usted no quiere, hay muchas veredas. Como decía una vez Leonard Ravenhill, usted quiere ir al mundo, en el mundo hay muchos lugares para usted. Hay tabernas, hay prostíbulos, hay centros comerciales, hay centros vacacionales. Allá usted puede vivir, disfrutar como las personas que no tienen a Dios. Pero si usted quiere conocer a Cristo, y usted quiere seguir a Cristo, Cristo le va a mostrar el camino. Pero es voluntario. Nadie puede ir por usted. Su papá no puede ir por usted. Los hermanos de la iglesia no pueden ir por usted. Es algo personal e intransferible. Si alguno quiere. Esto es un asunto que no se puede forzar. Esto es un asunto que nadie nos puede reemplazar. Nadie puede tomar una decisión por nosotros. Dios en su soberanía dejó libertad a las criaturas. Pero claro que lo mejor es que querramos, hermano. Lo mejor es seguir este camino, como lo vamos a ver. Pero es algo voluntario. Voluntario. Si alguno quiere. Jesús sabía que había multitudes que no querían, hermanos. Había multitudes que solo venían por el milagro, el pan y la liberación. Y ya. Pero la vida cristiana es mucho más, hermanos. La vida cristiana es mucho más que una reunión. La vida cristiana es mucho más que tocar un instrumento o cantar. La vida cristiana es mucho más de decir que tenemos familia cristiana o ir a un colegio cristiano. La vida cristiana es un camino personal con Dios, al cual todos somos invitados por medio del Señor Jesucristo.
Y qué precioso, hermano, que Dios nos dice, si quieres, ven. Ven. Cristo vino a morir para que nosotros pudiéramos entrar por este camino. Pero es personal. Si alguno quiere venir, ¿a dónde? En pos de mí. Eso también es importante. La vida cristiana no es ir solamente a la iglesia. Yo digo para tristeza, hermanos, hay personas que han ido durante 1 año, 2 años, 3 años a una iglesia y no han venido a Cristo. Fueron a la iglesia, se aburrieron de la iglesia y se fueron de la iglesia y no encontraron a Cristo. El llamado no es ir solo a una iglesia, hermanos. El llamado es a buscar a Cristo, a conocer a Cristo, a aprender de Cristo, a amar a Cristo, a obedecer a Cristo, a servir a Cristo. El llamado no es de hombres, es de Dios. Claro que Dios usa hombres para llamarnos. Claro que Cristo está edificando su iglesia. Pero el llamado es a conocerle a Él, a venir a Él. Como un día mi esposa le decía a una familia, no solo venga a vivir cerca de los hermanos, no solo venga a las reuniones, por amor a Dios, venga a Cristo. Ponga su corazón delante de Él. Humíllese delante de Él. Pero eso es, hermanos, eso es una tremenda invitación que Él nos hace. Si alguno quiere venir en pos de mí. Jesús, hermanos, Jesús es la persona más gloriosa del universo. Jesús es aquel que va a ser coronado de gloria y majestad. Y toda la creación, hombres, ángeles, va a adorarle porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué pensaría usted si una persona muy importante, un multimillonario, le mandara una carta y le dijera, te invito a que pases un fin de semana en mi casa? Tengo todo preparado para ti. Tú dirías, ¿y por qué a mí? ¿Quién soy yo para que fulano que ni me conoce me invite? Hermanos, ni que nos invitara el presidente de Estados Unidos, ni que nos invitara la persona más importante y más rica de este mundo, sería tan relevante como la invitación que hace Cristo a nuestras vidas. Joven, yo veo varios jóvenes acá, qué alegría. Joven, ni el mundo, ni el pecado, ni los placeres, ni las mujeres, ni el dinero, ni el éxito se compara con la invitación gloriosa que Jesús te hace de venir a Él. No lo rechaces, no lo desprecies. No hay nadie más importante en este universo y también no hay nadie que te ame más como te ama Cristo. Es una insensatez, una locura cuando el hombre le dice no a Cristo. Le está diciendo no a la persona más importante del universo. Y le está diciendo no a aquel que lo ama como nadie lo ha amado. Imagínense la locura del hombre a rechazar a Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí. Ahora ese venir en pos de Él implica varias cosas. Implica 3 cosas principalmente en este pasaje. Primero, niéguese a sí mismo. Segundo, tome su cruz. Y tercero, sígame. Lo primero, hermanos, niéguese a sí mismo. Mira esto tan interesante. El discipulado en un sentido es una invitación para una renuncia personal. Para yo poder seguir a Cristo, yo tengo que negarme a mí mismo. ¿Qué significa? Significa que si yo quiero seguir a Cristo, yo voy a pasar a un segundo plano. ¿Cómo así? Hoy en día se habla mucho, porque hoy tenemos un lenguaje muy humanista, totalmente diabólico, pero humanista. ¿Y cuál es ese mensaje humanista? Ese mensaje humanista hace al hombre el centro de todas las cosas. Tú vives para ti, para cumplir tus sueños, para realizarte y para ser exitoso. El centro del universo eres tú. Y lastimosamente ese mensaje nos gusta.
¿cierto? Porque yo quiero vivir para mí, hasta quiero convertirme a Cristo para que Cristo me dé esto y esto y esto, porque esos son mis deseos y mis planes. Pero el Evangelio no es así. ¿Y saben por qué Dios no viene a complacer todo lo que yo deseo? Porque mi corazón es tan engañoso que si Dios me complaciera en todo lo que yo deseo, yo me perdería. Si Dios me cumpliera todos mis anhelos y me llevara por todas las motivaciones de mi corazón, terminaría quién sabe dónde. Como dijo una vez C.S. Lewis, gracias a Dios por todas las oraciones que no me ha respondido. Porque donde me las hubiera respondido, quién sabe dónde estaría. Significa que caminar con Dios implica un acto donde yo le digo, Señor, yo antes conducía mi vida así, caminaba con este propósito, pero ahora yo quiero que tú seas la cabeza de este barco. Yo quiero que ahora tú seas quien dirija mis pasos. Yo quiero que ahora tú seas quien guíe mi camino. Ya no quiero vivir bajo mis propios deseos. Imagínense Pedro. Pedro en un momento, viendo las cosas de manera natural, se dejó influenciar por Satanás. Y eso nos puede suceder a cualquiera. Entonces la mejor manera para poder caminar en este camino, crecer en este camino, es aprender a hacernos a un lado para que Cristo tome el control. Y eso se llama negarse a sí mismo. Señor, yo quiero esto, pero yo he entendido que no soy tan inteligente como pienso. No soy tan sabio como creo. Entonces te pido que tú me guíes. Te pido que tú me enseñes. Te pido que tú me muestres. Te pido que tú me guardes de mí mismo. Eso es negarse a sí mismo. Entender que el capitán es Él y no yo. Entender que Él no tiene que obedecerme sino yo a Él. Entender que no está Dios para hacer mi voluntad sino yo para hacer la de Él. Entender que no me puedo guiar por mi propia sabiduría sino por su palabra. Y si usted quiere caminar con Cristo, tiene que aprender eso, hermano. Es más, yo podría decir que a veces, aunque no querramos, las circunstancias, las equivocaciones y los fracasos de la vida nos muestran esto. ¿Cuántos no han aprendido? ¿Cuántos no hemos aprendido con tristeza esto, hermano? ¿Cuántos no hemos aprendido que lo mejor hubiera sido buscarle, depender de Él y no actuar precipitadamente en nuestro corazón? Si quieres seguirle, este camino es maravilloso, pero tú tienes que aprender a ser el segundo. El primero es Cristo. Y nosotros tenemos que aprender a negarnos. Negarnos. Dice alguien, se trata de una renuncia radical a nuestra autoidolatría. Tremendo, hermanos, porque nosotros a veces vivimos como si nosotros fuéramos dioses. No tenemos en cuenta a Dios, su palabra, Cristo, y por eso nos sucede lo que nos sucede. Cuando Jesús le está diciendo a los hombres, niéguese a sí mismo, no es porque lo quiera destruir, es porque lo ama. Lo ama y quiere evitarle. Yo me pongo a pensar cuántos jóvenes, cuántas familias, cuántas personas que en algún momento en su soberbia deciden vivir para sí mismos las tristezas, las miserias, los fracasos de sus vidas. Cuántos espejos a nuestro alrededor, cuántos familiares, amigos de personas orgullosas y autosuficientes viviendo vidas miserables porque creen que pueden vivir sin Cristo. ¿Usted no ha visto? ¿Usted no tiene ejemplos? Hermanos, es una locura. Nuestro corazón es engañoso. Engañoso. No confíe en usted por amor a Dios. De verdad se lo digo de todo corazón. No confíe en usted. Usted se deja engañar fácilmente. No confíe en usted.
desconfíe de usted. Confíe en Cristo. Confíe en la palabra. Ore regularmente. Busque un consejo. No actúe de manera precipitada. Porque si no se va a perder. Se va a perder. Hace poco yo hablaba con una jovencita en la iglesia. Mientras le estaba hablando, hermano, yo ya sé eso. Hermano, yo ya sé. Es un acto de arrogancia pensar que sabemos. Pensar que nadie nos puede aconsejar. Pensar que los muchachos son muy así con los papás. Yo ya sé. No sabe. No sabe. Y Jesús enseñaba eso. Si quieren seguirme, niéguense a sí mismos. Y recuerde, lo dices por amor. Por amor. ¿Qué más? Dice ahí, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Ahora Jesús no solo dice que Él tiene que ir a Jerusalén, sino que ahora ellos también tienen que tomar la cruz, hermanos. Y tomar la cruz en aquellos días era un símbolo, no un símbolo, un instrumento literalmente de muerte. Ellos tenían que estar dispuestos a morir. ¿Qué significa eso? Eso tiene muchas interpretaciones, hermanos. Pero yo podría decir en un sentido que el llamado de Cristo para nosotros como discípulos es una nueva vida. Así la Biblia lo dice, ¿cierto? Pero para que haya una nueva vida también tiene que haber una muerte. Si no hay muerte, no hay una nueva vida. ¿Y cómo se mataban las personas en aquel tiempo? Con la cruz. Y la cruz era una muerte vergonzosa. La cruz era una muerte cruel. Pero ahora Jesús dice que la cruz es una muerte necesaria para los discípulos. Y tenemos que caminar como personas que van a morir si queremos seguir a Cristo. Y es un sentido práctico, hermano, es muy, muy aplicable a nuestra vida. Señor, yo quiero seguirte. Y el Señor me dice, tienes que morir. ¿Morir a qué? Bueno, la Biblia es clara a qué debemos morir. La Biblia me dice que yo debo presentarme como muerto al pecado, como muerto al mundo, como muerto a la carne. O sea que seguir a Cristo implica un morir a un pasado, a unos vicios, a un pecado, a un estilo de vida sin Dios. Un estilo de vida que está determinado a la muerte, a la cruz. Yo no puedo seguir a Cristo y todavía vivir en mi viejo hombre, en mis pecados, en aquello que era contrario a Dios. Cristo me llama a morir a eso. Cuando yo conozco a Cristo y comienzo a entender su palabra, Él comienza a llamarme y ese llamado implica a seguirle a Él y abandonar algo, morir a algo. Tenemos que morir al pecado, a nuestros vicios, a nuestra manera antigua de vivir. Recuerdo la historia, yo siempre la cuento porque me parece tan ilustrativa cuando uno va explicando este pasaje. Una historia que se cuenta de Agustín. ¿Alguien conoce la historia de Agustín de Hipona? Agustín fue uno de los grandes teólogos de la historia de la iglesia, uno de los padres de la historia de la iglesia. Y cuenta que Agustín, él cuenta en sus testimonios cómo él se convirtió. Él era un hombre inmoral, hermanos. Frecuentaba prostitutas, borracho, en exceso. Era un gran filósofo, pero totalmente inmoral. Y un día, gracias a las oraciones de su madre, Agustín se convierte. Y Agustín comienza a caminar con Cristo. Entonces comienza a morir al pecado, a morir a sus vicios, a morir a sus deseos antiguos. Y él dice que una vez iba caminando por una plaza y una mujer lo vio y lo reconoció y comenzó a llamarlo Agustín. ¡Agustín! Y Agustín seguía caminando y no le respondía. Y comenzó a gritarle, ¡Agustín! Y él seguía, ¡Agustín! Y la mujer se fue corriendo detrás de él y lo jaló. Le dijo, Agustín, ¿no te acuerdas de mí? Y él se voltea y la mira y le dice, no te conozco. ¿Cómo que no, Agustín? Y él le dice, no, es que ese Agustín murió. Ese Agustín ya no existe.
Ese Agustín fue crucificado. Hermanos, si usted quiere seguir a Cristo, usted tiene que morir. Amistades, pecados, lugares, prácticas que eran y son contrarias a Cristo tienen que quedar en este camino. Usted tiene que tomar la cruz y crucificar eso. Crucificar su viejo hombre. Crucificar sus pecados, sus prácticas. Hermano, pero es doloroso. ¿Yo cómo voy a renunciar a esto? ¿Cómo voy a renunciar a estas amistades? ¿Cómo voy a renunciar a estos pecados? Por eso la cruz es escandalosa, pero necesaria. Necesaria. Todo verdadero discípulo de Cristo, él está comenzando una nueva vida y está matando otra. Él está matando sus vicios, sus pecados. ¿Sí? Un hermano me decía, hermano, cuando yo me convertí, lo primero que se me mostró era que tenía que coger una cantidad de música que era mi vida anterior en el mundo y crucificarla. Otro me decía, hermano, cuando yo me convertí, yo tuve que crucificar a mis amigos. Hermano, cuando yo me convertí, tuve que llevar a la cruz una relación sentimental que no era de Cristo. Tome, ¿cuál es su cruz? ¿Cuál es su cruz? ¿Cuál es aquel asunto que lo liga a su vieja manera de vivir? A su pasado con Cristo, que lo lleva a pecar, a ser mundano, a ser tibio, tal vez a ser hipócrita como cristiano. A la cruz tiene que ir eso. Y la cruz era una muerte cruel, sin compasión, porque así debemos tratar todo aquello que nos aleja de Dios. Con crueldad, sin compasión, si estamos siguiendo a Cristo. No existe un cristiano verdadero que ande sin cruz, hermano. Él ahora está muerto al pecado. Él ahora está muerto al mundo. Si queremos seguir a Cristo, necesitamos morir. Y cada vez que eso quiere resucitar, necesitamos volverlo a matar. Así dice Pablo, hermano. Yo estoy usando un lenguaje. Hacer morir las obras de la carne. Cada vez que la lujuria, la pornografía, la inmundicia quiere surgir, yo necesito crucificar eso, hermanos. Cada vez que el orgullo, la mentira, el odio, la amargura, todo lo del viejo hombre aparece, hermano, necesita ser ¿qué? Crucificado. Crucificado. Entonces, niéguese y tome su cruz. ¿Qué más? Yo les decía, estos versículos parecen cápsulas, hermano. Usted toca y esos... Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. No solo negarnos a nosotros, no solo crucificar, matar algunas cosas en nuestra vida, sino también implica una relación personal con Cristo. Sígame. El cristiano no es solo un admirador, es un seguidor. Es alguien que camina en pos de Cristo diariamente y persevera en Él. No somos solo llamados a abrazar una verdad, una doctrina, una fe. Somos llamados a tener una relación con Cristo, hermanos. Y eso es maravilloso, ¿no? Dios nos da la posibilidad de conocerle, caminar con Él, vivir con Él, escucharle a Él. Un llamado que implica obediencia, oración, devoción. Todo cristiano debe cultivar una relación con Cristo. Eso es muy importante, hermanos. Porque en últimas es esa relación que me ayuda a negarme a mí mismo y a morir. Sígueme, anda conmigo, conóceme, escúchame. ¿A usted no le parece eso tremendo, hermanos? Ahora tenemos la posibilidad de tener una relación con el Señor. Una relación profunda, íntima, con Cristo. Dice, sígueme. Sígame. Sígame.
Esto es tremendo, hermanos. Aunque estamos en medio de la iglesia, no somos seguidores de hombres, somos seguidores de Cristo. No somos seguidores de hombres. Estamos con hombres que también están siguiendo a Cristo. Porque también no debemos andar solos. Pero no estamos siguiendo a hombres, estamos siguiendo a Cristo. Y dice ahí, Él va a explicar. Y todo, hermanos, usted no puede quitar estos versículos de lo que se viene diciendo. Todo está unido y vinculado. Dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. En ese contexto, ¿qué significa salvar su vida? Salvar su vida significa no negarse y no morir. Entonces yo decido, no, a mí me parece que el llamado del evangelio es muy grande. Yo no quiero negarme, yo quiero complacerme. Yo no quiero matar este pecado, yo quiero vivir en ese pecado. Y yo puedo caminar ese camino estando dentro de la iglesia, hermanos. Yo puedo tener una máscara de hipócrita. Yo puedo decir con mis labios que Jesús es el Señor y vivir para mí mismo y hacer lo que se me da la gana. Y eso es salvar mi vida. Yo salvo mi vida, sigo haciendo lo que yo quiero, no crucifico mi pecado ni lo que me aleja de Dios, sino lo cultivo. Y vivo para eso. Pero el fruto de eso, ¿qué es? Todo el que quiera salvar su vida, ¿qué va a suceder con eso, hermanos? La perderá. Si usted decide vivir para sí mismo, usted se va a perder en usted mismo. Si usted desea vivir para sus propios deseos, usted se va a perder en sus propios deseos. Y ese perder no es solo perderse, alejarse de Dios. Cuando usted se aleja de Dios, se aleja de lo bueno. Y atrae sobre sí lo contrario. Ese es perderse, es perder la esperanza, el gozo, la fe, perder el amor verdadero, perder el propósito de Dios, su llamado. Perder la mejor oportunidad de su vida. Bueno, cuando una persona dice así, yo no tengo interés, yo soy joven, o yo puedo vivir de la manera que quiero, yo voy a hacer lo que a mí me place. Lastimosamente, de aquí a unos años no se dan cuenta que una persona perdida, miserable. Aunque tenga todo el dinero, como lo vamos a ver ahorita. Aunque en términos naturales sea exitoso, aunque ese éxito le cueste su alma, su vida, su familia, su futuro eterno, va a perderse. Perderse en el pecado, perderse en la vergüenza, perderse en la vanidad, perderse en el engaño. Hermano, y Dios no quiere que nos perdamos. Cuando Jesús enseñaba esto, Él lo hablaba para personas que Él amaba. Él no quería que ellos se perdieran. Él quería que ellos le conocieran. Y les dice, y todo el que pierda su vida por causa de mí. Mira esa frase, la hallará. Cuando usted decide, Señor, si este es tu camino, y a veces muchos comenzamos la vida cristiana así, hermano. Muchos comenzamos nuestro camino en Cristo así. Yo recuerdo que cuando el Señor a mí me salvó, yo era bien joven, hermano. Tenía 17 años, 16 años. El Señor comienza a llamarme. Tremendo, porque yo siento el llamado que el Señor me llama a dedicarme a sus cosas. Y de manera muy particular, el Señor me llama a dejar la universidad, me llama a dejar un poco de cosas. Todo eso era mi vida. Y en ese momento yo pensaba, ¿pero qué voy a hacer, Señor? Tú me llamas a morir a esto, a perder esto, a renunciar a mis amigos, a apartarme de ese mundo. Señor, ¿y tú qué quieres? Yo no sé qué tú quieres para mi vida. Y yo sentía que en ese momento el Señor me decía, solo sígueme. Solo sígueme. Hermano, y lo interesante es que cuando nosotros comenzamos a entregarle nuestra vida a Cristo, a renunciar a nosotros mismos, nos encontramos con cosas maravillosas. Dice ahí, el que pierde su vida por causa de mí, ¿qué va a suceder? La hallará. Hermanos, Dios tiene para nosotros, la palabra dice así, Dios tiene cosas preparadas.
que no han subido ni siquiera en nuestro corazón. Cosas gloriosas, cosas maravillosas, cosas de valor. Él lo tiene ya preparado. Pero para eso dice ahí que necesitamos estar dispuestos a perder. Y saben que perder en términos reales no es perder en Cristo. En el mundo, cuando usted salva su vida, usted la pierde. Pero en Cristo, cuando usted pierde, no pierde. No pierde, hermano. Y eso es bueno que usted lo sepa. Cada vez que Cristo lo llame a morir, cada vez que Cristo lo llame a renunciar, usted no va a perder. Usted va a ganar. Usted no debe preocuparse, ¿qué me está quitando Cristo? Sino usted debe pensar, ¿qué me estará preparando Cristo? Porque cada vez que Cristo decide no darme algo, quitarme algo, es porque Él tiene cosas mejores para nosotros. ¿Cuántos? Yo creo que todos los que llevamos tiempo con el Señor hemos tenido la experiencia de una situación triste, una situación dolorosa, que por la voluntad y la causa de Cristo en un sentido tuvimos que perder y lloramos y nos entristecimos y hoy damos gracias a Dios. Por eso que nos quitó, que no nos convenía, que nos llevó a conocerlo a Él, a amarle a Él, a vivir una vida plena en Él. Siempre que Cristo nos llama a perder, piense que no es a perder, es a ganar. Es a ganar. ¿Sí? Como cuando usted le dice a un niño, dame algo, el niño, no quiero. El papá no está pensando lo mal, no está pensando en quitarle. Seguramente tiene cosas que el niño no se alcanza a dar cuenta por su pequeñez, por su falta de entendimiento, su falta de visión. Todo el que pierde su vida por causa de mí, ¿qué? La hallará. Y dice ahí, el Señor dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Como decía Jonathan Edwards, 1 minuto en el infierno, hermanos, y se nos van a olvidar todos nuestros placeres temporales. Imagínense un hombre que lo tuvo todo. Éxito, fama, dinero, mujeres. Pero en ese camino perdió su alma, quedó ciego y destinado como un reo a la eterna condenación. Hermanos, cuando la gente prospera en el mundo, pero pierde a Cristo, esa prosperidad es una maldición. Es una maldición, hermano. Es una prisión de Satanás. Entonces, si usted pudiera tener todo lo que este mundo le ofrece y usted pierde su alma, usted es la persona más miserable. Yo también podría decir lo contrario. Aunque usted en este mundo pasara sin ningún acontecimiento, sin ninguna recompensa económica, sin obtener lo que las personas buscan, pasa una vida simple, sencilla, desapercibida a los hombres. Pero usted conoce a Cristo, usted ama a Cristo y sirve a Cristo, usted es la persona más bienaventurada. Y le espera un futuro glorioso. Hermano, cuán importante era que los discípulos entendieran estas palabras de Cristo. Y no solo los discípulos. Yo creo que el Señor nos da la posibilidad de considerar estos pasajes para que nos demos cuenta cuál es el llamado de Dios para nuestra vida y el verdadero camino de un discípulo. Entonces recuerde, si alguno quiere venir en pos de Cristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígale. Hermano, esas decisiones diarias, personales, de ir en pos de Cristo, son decisiones que tienen recompensas gloriosas. Pero también termino diciendo que el desprecio del llamado de Cristo a nuestras vidas tiene consecuencias lamentables. No menospreciemos
el llamado de Cristo. Si Dios la ha venido llamando, si Cristo ha venido golpeando a su puerta, ábrale. Y deje que entre Cristo a reinar en su vida. Que Él sea su Señor, su Salvador. Porque realmente no existe un lugar ni una experiencia más gloriosa para el hombre que encontrar a su Creador en Cristo. Amén. Vamos a orar y dar gracias al Señor por su palabra.